Muchos observadores de los acontecimientos proféticos sospechan que 7 años preceden a la segunda venida de Jesucristo con portentosas revelaciones relacionadas con las profecías bíblicas. El mundo se estremecerá por el poder de la palabra de Dios y los tibios de corazón solo tendrán 2 opciones. Pero, ¿cuándo darán inicio los últimos 7 años previos a la gloriosa manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga por su pueblo? Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Capítulo número 7. 7 años antes del fin. Subtítulo: Cuenta regresiva. A los acontecimientos de la manifestación de Satanás como ángel de luz o el hijo de perdición, como le llaman las Sagradas Escrituras, le preceden eventos que determinan con claridad aquellos días como los tiempos finales de este siglo y del fin de la historia del pecado en el universo. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, dice lo siguiente en relación a la venida de Jesús. Cito: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 al 4. Las Sagradas Escrituras son precisas al advertir que una apostasía universal inundará pueblos y naciones. Mientras el mundo esté embriagado por los sofismas, el ateísmo y la promiscuidad social, Satanás hará su entrada triunfal a través del universo de forma gloriosa, ostentosa y espectacular. Las sombras de la noche, dispersadas por el resplandor de su presencia, darán paso a la luz de las tinieblas con la aparición celestial del jefe de los demonios, el diablo, la serpiente antigua, el príncipe de las tinieblas. Existe un tiempo preliminar señalado que antecede a la venida de Jesús. Sin embargo, pocos estudiosos de las profecías bíblicas están conscientes de esta realidad. En cierta ocasión escuché a un pastor asegurar que 7 años marcan el inicio del fin y de la crisis final antes del regreso de Cristo. No obstante, según sus propias palabras, no sabía cómo comprobarlo, aunque mantenía la certeza de ello. Muchos líderes religiosos coinciden con este punto de referencia, pero parecen carecer de un fundamento bíblico para establecer el inicio de los últimos 7 años. La realidad es que no hay en la Biblia
un planteamiento que de forma abierta arroje luz sobre este punto, excepto por el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Sin embargo, no podemos pasar por alto la relevancia del número 7 en el canon bíblico. Debemos leer minuciosamente entre líneas para encontrar la respuesta. Subtítulo: La verdad detrás del número 7. Sin tener que caer en cuestiones de numerología o de cálculos matemáticos que nada tienen que ver con el planteamiento de la salvación, echémosle una mirada a algunos datos relevantes que podrían ayudarnos a entender el fascinante mundo de Dios en derredor al número 7. Tan pronto como profundizamos en las páginas de la Biblia, nos encontramos que, cito, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Si por un momento nos pudiéramos colocar en tiempo y espacio antes del día de la creación y pudiéramos observar a Dios planificando su obra, sin lugar a dudas notaríamos dentro de su proyecto de crear cielos y tierra que había planificado crear el universo que conocemos en 6 días y el séptimo día reposar de toda la obra que había hecho. Es obvio que la creación no pudo ser resultado de la casualidad y mucho menos sin planificación. Un significado especial se esconde detrás del número 7 que desconocemos. El número 7, a través de la Biblia, se relaciona con la perfección y la excelencia de las cosas, identificándose con Dios que es perfecto en todos sus caminos. Por otra parte, muchos detalles que lo representan o están relacionados con la santidad de Dios están enumerados con el dígito 7, como lo es el candelabro de 7 brazos en el santuario, que representa las 7 iglesias, que a su vez representan al pueblo de Dios en su totalidad. La semana de la creación, compuesta por 7 días, ha sido el modelo perfecto para la sociedad en todos sus tiempos. Y aunque han habido intentos de crear una semana de más de 7 días, han sido un fracaso, especialmente en el ámbito laboral. En los formatos proféticos de la Biblia, nuevamente volvemos a encontrar una mención muy común en relación al número 7. En el libro de Apocalipsis se menciona más de 50 veces el número 7 en diferentes ocasiones y contextos. Sabemos de 7 espíritus que están delante del trono de Dios por la mención del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. En el mismo capítulo, el versículo 16, también se mencionan 7 estrellas que Jesús tenía en su diestra. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, se mencionan 7 ángeles a los cuales se les dieron 7 trompetas. Y en el capítulo 5, verso 1, se muestra un libro sostenido por el que está sentado en el trono, sellado con 7 sellos. Podríamos seguir mencionando las apariciones del número 7 en la Biblia
y sus aplicaciones y tendríamos material de estudio para mucho tiempo. Esto sin mencionar que las apariciones del número 7 se encuentran en toda la naturaleza creada y el universo por doquier. Al contemplar la obra de Dios, vemos una perfección en derredor del número 7, que a veces se esgrime como una espada para impartir justicia. Otras veces fluye como pincel colorido para que meditemos en las maravillas de su creación. Otras veces ordena que nos sumerjamos 7 veces en el río de su gracia antes de ser limpios. O por 7 días nos conduce por caminos inexplicables, pero que al final derrumban los muros aparentemente invencibles de nuestros obstáculos. La realidad es que cada vez que Dios se mueve en alguna dirección, no podemos obviar la presencia del número 7 en su divinidad. Es una de las razones por la cual entendemos que 7 años marcan el principio del fin previo a la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Algunos líderes religiosos y teólogos modernos plantean que durante estos 7 años dará inicio la gran tribulación de la cual habla Jesús en San Mateo capítulo 24. Pero que el pueblo escogido de Dios será arrebatado al reino de los cielos, siendo sacado del planeta Tierra en este período de prueba universal. Ellos también aseguran que durante este período los que no fueron arrebatados tendrán una segunda oportunidad de prepararse para el momento cuando Jesús regrese por tercera vez 7 años más tarde y reunirse con los primeros que fueron arrebatados anteriormente para luego vivir 1000 años en la tierra, estableciendo así una separación de 2 grupos entre los salvados, enseñando de esta manera que Jesús vendrá en 2 ocasiones antes del fin de los tiempos. Sin embargo, a excepción de los 1000 años que pasaremos en el reino de los cielos y no en la tierra, subrayo, el resto de esta doctrina carece de fundamento bíblico que la sustente. Entiéndase algo, con esto no estoy diciendo que no habrá arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que bíblicamente ese arrebatamiento no tiene fundamento escritural alguno en lo absoluto para ser comprobado. Por otra parte, hay un problema de carácter doctrinal que se genera en nuestra mente de manera automática cuando utilizamos la palabra arrebatamiento, por el hecho de que los que sostienen la doctrina del rapto secreto han usado esa palabra como su plataforma principal para referirse a su posición doctrinal en relación a la venida de Jesús. Y el problema es que es el mismo apóstol Pablo quien habla de un arrebatamiento, pero en otro contexto de manera muy diferente. Cito: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Ahora bien, los últimos 7 años de la historia de la humanidad sin duda estarán cargados de eventos que anunciarán como nunca antes el regreso de Jesucristo a este mundo. La actividad demoníaca en los aires se incrementará a su mayor nivel.
Los hombres y mujeres que hayan renunciado a la gracia divina habrán perdido dominio de sí mismos al permitirle al enemigo de las almas participación y dominio de sus vidas. En la primera epístola del apóstol Pedro se nos advierte del audaz enemigo al decir, cito, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Las enfermedades y pestes estarán a la orden del día. Los crímenes más horrendos serán cada vez más seguidos a medida que se acerca el fin. Las grandes ciudades serán cada vez más inseguras y la gente irá de un lado a otro como ovejas sin pastor. El diablo verá en este tiempo de tribulación su mejor ocasión para arrastrar al infierno a cuantos pueda como su morada final. Ciertamente, el enemigo de las almas andará buscando compañía para compartir su triste, pero justo y merecido final. Debido a toda esa atmósfera desfavorecida para quienes anhelan el reino de los cielos, Ellen White, en el libro Eventos de los Últimos Días, nos aconseja retirarnos a vivir a lugares apartados al fin de los tiempos. No obstante, no me estoy refiriendo al tema de la señora White de ir a vivir al campo como una forma de vida permanente, especialmente para los que tienen hijos pequeños. Me refiero al hecho que el tiempo ha llegado para salir de las ciudades grandes o urbanas. La señora White escribió sobre este tema sabiendo que aún faltaba tiempo para la venida de Jesús. La nuestra es otra historia. La venida de Jesucristo es una realidad inminente que nadie podrá demorar, ni mucho menos ignorar. Ignorar la realidad de nuestros días es un gran acto de necedad con un alto precio a pagar. Definitivamente sería sabio para los que guardan en sus corazones la esperanza del regreso de Jesús irse a vivir fuera de pueblos y ciudades donde las amenazas del crimen, la inseguridad social y las amenazas de pestes y enfermedades contagiosas son menos probables antes que la situación se ponga más peligrosa y se les haga más difícil salir de ellas. Porque de otra manera quedarán atrapados en situaciones que lamentarán por no haber actuado con sensatez y anterioridad. Dios ha de separar a su pueblo del mundo malsano e impío y los conducirá a lugares apartados donde ellos le puedan adorar y servir dignamente en los últimos 7 años antes del fin de todas las cosas. Por su falta de fe, muchos serán víctimas de situaciones adversas inevitables. Sin fe les será imposible avanzar hacia adelante poniendo como meta final ver a Cristo Jesús, vivir en los cielos, reunirse con su Salvador y verle cara a cara. Subtítulo: La estatua de oro del rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 del libro de Daniel se relata la historia del rey Nabucodonosor de Babilonia y un sueño que tuvo, el cual consistía en una gran imagen que representaba los reinos que habrían de existir desde su reinado hasta el fin del mundo. Al rey de Babilonia, Dios le había mostrado el futuro de la humanidad en ese sueño con detalles precisos, pero
con la disyuntiva que necesitaría un intérprete que le descifrara los enigmas del sueño que, de hecho, al amanecer, él había olvidado en su totalidad, sin poder recordar el más mínimo detalle del mismo. He aquí donde surge Daniel, un joven del pueblo judío que había sido cautivo por los babilónicos en el año 587 a.C., durante el sitio a la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo construido por el rey Salomón. Daniel se ofreció ante el rey de Babilonia para darle a conocer lo que había soñado y revelarle la interpretación de su sueño. Las Sagradas Escrituras lo narran de esta manera, cito: «Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey». Daniel capítulo 2, versículo 16. Y otro versículo dice: «Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo». Daniel capítulo 2, versículo 19. La historia del sueño del rey Nabucodonosor se convirtió en un sello profético a través de los tiempos, porque anticipó al monarca los reinos que habrían de sucederle. El sueño que el rey había tenido de una imagen con cabeza de oro fino, pechos y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, describió la historia anticipada de los reinos del mundo por venir con una exactitud absoluta hasta nuestros días y con una precisión inequívoca. La historia narrada en el libro de Daniel cuenta que mientras el rey Nabucodonosor contemplaba en su sueño la gran imagen de apariencia metálica y de gloria sublime, fue destruida ante sus ojos por una gran roca que descendió de lo alto y la embistió en los pies. La misteriosa imagen, más que una obra de arte, era un monumento dirigido a señalar el futuro de la humanidad y el fin de todas las cosas. El rey Nabucodonosor estaba acostumbrado a contemplar los batallones de soldados con armaduras, escudos y armas de bronce y hierro para la guerra que le daban una apariencia intimidante al ejército. Pero aquello sobrepasaba los límites de su imaginación. Cabeza de oro resplandeciente, destacándose sobre los pechos y brazos de plata. Las caderas de bronce como pulidas por un maestro artesano. Las piernas de hierro sosteniendo la estabilidad de la estatua, firme y austera. Y finalmente los pies que rompían el esquema de la estatua, de barro cocido mezclado con hierro. Todo aquel incomprensible panorama era más que suficiente para que al rey le temblaran las rodillas, para luego ver ante sus ojos que la imagen enigmática y colosal terminara convertida en polvo que se llevó el viento nocturno sin dejar rastro alguno de ésta. El pasaje bíblico relata los hechos de la siguiente manera, cito: «Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno».
Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Luego el profeta Daniel concluye la interpretación del sueño de la siguiente manera. Cito nuevamente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Esta narración del libro de Daniel capítulo 2 es una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento, porque Dios, conocedor del futuro, ha revelado a toda la raza humana a través del rey Nabucodonosor los acontecimientos por venir y su gran desenlace, la segunda venida de Jesús a este mundo y un reino que no será jamás corrompido, que permanecerá para siempre. A raíz de este sueño, el rey Nabucodonosor ordena edificar una estatua de dimensiones colosales con todos los detalles que él había visto en su sueño. Hasta ahora se desconocen los detalles de esa estatua. La historia no registra los pormenores de la apariencia de esta insigne obra de arte, ni del modelo que se hizo como referencia, posiblemente en oro también. Pero cumplido el tiempo, Dios la traerá a la luz como testimonio de la veracidad de su palabra y como punto de referencia previo a los últimos 7 años de la venida de Jesucristo a este mundo. En el capítulo 3 del libro de Daniel están registradas las medidas físicas de su construcción. Cito: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 3, versículo 1. La medida de un codo en la antigua Roma era de 18 pulgadas, es decir, que la estatua tenía una altura aproximada de 90 pies. Suenan casi irreales tales dimensiones. Para que tengamos una idea, la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York en sí misma tiene una altura de 150 pies. Por lo tanto, no es tan improbable como parece. La majestuosa estatua se perdió en el tiempo sin dejar rastro alguno de su paradero. Buscadores de tesoros y curiosos han tratado de dar con el lugar donde se encuentra, pero el Dios del cielo la ha conservado en un lugar seguro para que, llegado el momento señalado, se facilite su hallazgo a través de un descubrimiento arqueológico o quizás de alguna otra manera que podría sorprender al mundo de hoy. Y así recordar a la sociedad actual que todos los reinos, desde la cabeza de oro fino hasta los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, han concluido, y que el momento de la piedra cortada desde el cielo, no por mano, que destruyó la estatua y la desmenuzó, es decir, la segunda venida de Cristo Jesús, ha llegado para establecer un reino que no será jamás corrompido. Este gran hallazgo le advertirá a la humanidad de nuestro tiempo que Dios es real y que sus juicios han llegado para salvación de muchos y para condenación de otros tantos. La aparición de la estatua de oro puro que edificó el rey Nabucodonosor marcará el inicio de los últimos 7 años de la historia de la humanidad hasta la segunda venida de Jesucristo
con poder y gloria en los cielos. La cuenta regresiva habrá empezado para poner fin a la obra del inicuo, la serpiente antigua, también llamado Satanás, y al pecado del hombre. Subtítulo: El futuro revelado. Las puertas de la salvación se abrirán con un último clamor de amor y misericordia. Cito: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías capítulo 55, versículo 1. El mundo se maravillará ante el gran descubrimiento de la insigne estatua de oro puro, y muchos idólatras, cegados por su inclinación al mal, se postrarán para reverenciar a la estatua de la misma manera como lo hizo el pueblo babilónico en tierra de Dura. Pero el reloj de Dios comenzará a restar cada segundo al plan de su misericordia. ¡Qué Dios más maravilloso, que nos da la oportunidad de descubrir el futuro para que no nos extraviemos en nuestro día a día! No obstante, los entendidos hijos del Altísimo recobrarán fuerzas en una era cuando muchos proclaman que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Jesús en gloria y majestad a este mundo. Serán los entendidos, los que estudiaron diligentemente las sagradas escrituras, los que entenderán el mensaje inequívoco por parte de Dios a la humanidad. Serán iluminados sus pensamientos por el poder del Espíritu Santo a causa de la verdad, trayendo como resultado un avivamiento que encenderá el alma sedienta de quienes amen a su Salvador Jesucristo. Anhelan un mundo libre de maldad y han orado fervientemente por la justicia divina. El mensaje de evangelización renacerá con fuerza por todos los rincones de la tierra. Las gentes le quitarán el polvo a sus Biblias olvidadas y el mundo estudiará con ansias, con sed espiritual y entusiasmo las profecías de Daniel y de la imagen que Dios le mostró en sueños al rey Nabucodonosor con el mapa de la historia por venir de la humanidad hasta el fin de todas las cosas. Paralelo a este reavivamiento universal de los cristianos, el pueblo judío, conocedor y asiduo estudioso del Antiguo Testamento, entenderá que la aparición de la estatua de oro del rey Nabucodonosor es un hallazgo revelador y que el Mesías que por tanto tiempo habían esperado ciertamente ya había venido, Jesucristo, y que pronto estará de regreso por su pueblo, judíos y gentiles. Con avidez y ansias por recuperar el tiempo perdido, los judíos se volcarán al estudio profundo del Nuevo Testamento, sabiendo que han perdido mucho tiempo a causa de su rebelión contra Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dijo, cito: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que en parte ha acontecido a Israel endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25. El tiempo de los gentiles se habrá cumplido conforme a la profecía, y las puertas de la gracia divina se abrirán como lluvia tardía, y todos los judíos que acepten a Jesús como su Salvador personal, en este último llamado del Espíritu Santo, serán salvos. Entonces, ante los ojos asombrados del mundo cristiano,
Los judíos proclamarán como nadie el regreso de Jesús a este mundo, el Mesías prometido en el libro del profeta Isaías. Y luego se cumplirán las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, cito, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27. Fin del capítulo número 7, titulado 7 años antes del fin. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Le estaríamos sumamente agradecidos si decide compartir este estudio bíblico con amigos y familiares. Tenga presente que nuestras obras están disponibles en la plataforma de Amazon. Gracias por su fina y amable atención. Será hasta la próxima cuando volveremos con la lectura del siguiente capítulo. Sin más que decir, se despide su amigo y hermano, el autor quien les habla, Néstor Gaya.